Todavía no. Todavía no. A ver, muy bien, jóvenes. Entonces, nuevamente saludarlos. ¿Ya? Buen día, Lázaro. Buen día a todos los estudiantes de este ciclo semestral de nuestra Academia APU. ¿Qué tal? Pues hoy vamos a desarrollar Grecia. ¿Ya? Vamos a estudiar pues ese tema que viene tan, ¿no?, frecuentemente en exámenes de San Marcos. En el último no vino, pero pues ya en el siguiente seguramente, ya que es un tema frecuente. Sin embargo, antes de hablar sobre Grecia, quedó algo pendiente la semana pasada, ¿no? Y un ciclo semestral, pues, requiere, ¿no?, de práctica. Así que por eso, un momento voy a dejar este tema para regresar al tema de la semana pasada. Habíamos estudiado Mesopotamia y Egipto. Lo que nos faltó fue resolver las preguntas. Así que vamos a dar las respuestas de estas 10 preguntas de la dirigida. ¿Ya, chicos? Han tenido una semana, han leído, han marcado. Vamos a confirmarles entonces sus respuestas. ¿Ya? Listo. A ver. Mm, a ver, nos hablan de Sargón. Sargón, recordarás, fue el primer emperador en Mesopotamia. Él era de origen acadio, como dice la pregunta. Muy bien, él dice conquistó ciudades, así es, conquistó a las ciudades-estado sumerias. Sargón fundó el primer gran imperio de la historia. ¿Cómo le hemos llamado? Pues el imperio acadio. ¿Ya? Muy bien, dice que después se desintegró. Listo. ¿A qué hace referencia el texto? Pues hace referencia al primer imperio de la humanidad. Sí, pero como en la parte final dice que este imperio lo crearon los medos, esto está mal. Lo crearon los acadios. ¿Ya? Por lo tanto, me voy a quedar con la B. Beso. ¿Ya? Está haciendo referencia el texto al establecimiento del primer imperio esclavista de la historia. Claro, recordará que estas sociedades antiguas todas eran esclavistas, ¿no? Muy bien, ahí está. Pasemos a la segunda, ¿ya? Nos hablan de los patesi, eran sacerdotes supremos y jefes militares absolutos. Ah, ¿de dónde? Ah? ¿De dónde eran los patesi? Así como los faraones eran de Egipto, los patesi eran de la civilización sumeria. Sumeria. ¿Ya? Eran los reyes sacerdotes de las ciudades-estado sumerias. Muy bien, también le hemos llamado Ensis a estos gobernantes sumerios. Muy bien, nos describen qué poder tenían. El párrafo anterior describe qué periodo de la historia mesopotámica. Pues el periodo sumerio. ¿Ya? Hay dos posibilidades. Luego dice, periodo en el cual se observó. Ya. ¿Qué se observó en el periodo sumerio? ¿La construcción de la primera biblioteca? No, la primera biblioteca nació en Nínive, capital del imperio asirio. Así que no pasa nada. La edificación de las ciudades-estado. Pues sí, en el periodo sumerio fue cuando surgieron las ciudades-estado, las primeras ciudades-estado mesopotámicas. Uruk, Nagash, etcétera, ¿no? Así que nos quedamos con la C. 3. Relación correcta. A ver, primer imperio esclavista. Creo que ya lo mencionamos. Fue el imperio de los acadios. Así que acá tiene que ir una C. Muy bien. ¿Quiénes estaban gobernados por Ensis o Patesis? Ensis o Patesis eran los sumerios. Sumerios. Dice A, así que colocamos A por acá también. A. A ver, de ahí viene el primer gran legislador. No dice el primer legislador, dice el primer gran legislador. Así que, pues, recordamos a Hammurabi y su código.
y él era un gobernante babilónico. Así que Babilonia, por acá va la D, y finalmente, uso masivo del hierro, pues eso caracteriza a los asirios. Muy bien, entonces tenemos la respuesta, ya, qué graciosa B. A ver, marcamos la C de casa. Ahí está. Muy bien, chicos. Sigamos la 4. No me están diciendo sus claves, ¿ah? Ajá. 4. La invasión de los hititas, ¿qué significó? Los hititas, ¿recuerdan? El primer pueblo que trabajó el hierro. Ellos invadieron Mesopotamia en una ocasión. Derrotaron a Babilonia. Destruyeron al primer imperio babilónico. Por eso estoy marcando la B. Beso. En la 5 tenemos acá un mapita. Muy bien, dice que corresponde a la expansión del imperio asirio. Ah, ¿qué podemos, qué información obtenemos sobre el mapa? A ver, los asirios lograron apoderarse de Egipto. Pues ves que el imperio abarca hasta Egipto. ¿Ves? Ahí está el río Nilo. Pues sí, es correcto el punto 1. Esta expansión se desarrolló con Hammurabi. No, Hammurabi era un gobernante babilónico. Y acá están hablando del imperio asirio. El área sombreada representa los actuales Egipto, Israel, Irak y Siria. A ver, Egipto está acá, Israel está donde aparece el Mar Muerto, el río Jordán, Siria está acá, Irak se encuentra por este lado, ¿no? Mesopotamia hoy es Irak, así que es correcto. Los asirios lograron controlar buena parte de los valles de Éufrates, Tigris, Jordán y Nilo. Acá están los ríos Éufrates y Tigris, ¿correcto? El Jordán está aquí y el Nilo está acá. Aparecen los ríos, solo que no están con sus nombres, pero uno pues ya los conoce, ¿no? Si no es por historia, por geografía conocemos estos ríos. Muy bien, por lo tanto, a ver qué marcamos. Marcamos correcto, Cristín Urtecho, marcamos la C. 1, 3 y 4 son correctos. ¿Ya? 6. Egipto, la momificación, esta fue una pregunta de admisión de San Marcos, fue practicada en el antiguo Egipto por la creencia en, ya, ellos momificaban los cadáveres porque creían que para que la vida eterna pues se dé, el cuerpo debía de preservarse. Así que lo momifican para una mayor preservación del cadáver. Esto por su creencia en la vida tras la muerte. Muy bien, estaban segurísimos de una vida tras la muerte, ¿no? Por eso, en efecto, así es, Rivera, Huaraca, Techo. Muy bien, la respuesta es la A. Sus pirámides, sus templos, ¿no? Toda su compleja mitología, todo refleja, pues, su creencia en la inmortalidad. 7. A ver, acá hay un texto que corresponde a Manetón. Después de un texto nos coloca normalmente pues quién lo ha hecho, ¿no? Manetón fue un historiador egipcio. Muy bien, entonces, ¿qué dice Manetón? Dice que durante su reinado, no dice de qué rey, por una causa que ignoro, dice Manetón, Dios nos golpeó. ¿A qué Dios se referirá? ¿No? Hay varios dioses. Eh, ya, lo que nos plantea Monetón es que dice que gente, hombres desconocidos para ellos, procedientes de Oriente, de Asia, invadieron Egipto, ¿ya? Lo sometieron, ¿ya? Muy bien. Su raza era denominada Ixos. Ya está claro, pues. Los Ixos llegaron a dominar Egipto un tiempo. ¿Cuándo fue eso? Para eso tienes que recordar pues que en la historia egipcia se dieron varios periodos, ¿no? El periodo tinita, el periodo menfita, el periodo tebano, el neotebano, ¿ya? Pues los Ixos llegaron y derrotaron al egipcio,
ya, tebano, ¿no? Al egipcio tebano, o también llamado Imperio Medio. Por acá, entonces, ¿dónde nos situamos? Mm, la invasión del Alto Egipto por parte de los Hicsos. Ujú. Considero que no, porque el Alto Egipto es la zona sur y los Hicsos dominaron la zona norte de Egipto. ¿Ya? Voy a considerar acá como clave, ya, me van a disculpar los que perdieron la A, pero la clave que considero es la B, el fin del periodo tebano o imperio medio. ¿Cómo llegó a su fin este periodo de la historia egipcia? Con la conquista de los Hicsos. ¿Ya? Así lo tenemos pues en nuestra diapositiva que se les envió, ¿ya? Que estudiamos la semana pasada. Muy bien, en la 8 hay otro texto, no pone un autor, pero nos están describiendo sobre los escribas. Uh-huh. Desde los 4 añitos empezaban a formarse, dice. Uh-huh. Bien, dice que aprendían escritura, pero también geografía, matemática, gramática, idiomas, dibujo, etcétera, ¿ya? Que había mucha disciplina en esta educación, que los escribas eran hombres, aunque ya también hubieron mujeres que aprendieron a leer y escribir. Entonces, en base a este texto, ¿qué podemos inferir? ¿Qué podemos inferir? Las letras eran solo para varones, pero mencionaron mujeres. ¿Ya? Los escribas eran esclavos. No, no eran esclavos, eran hombres libres. La instrucción que se les dio no solo se limitó a las letras, sino también a los números, lengua, religión. Sí, eso lo menciona. ¿Ya? Como debe ser, pues no solo letras, sino algo integral, ¿no? 9, a ver, aponémonos. Acá tenemos varios faraones egipcios. A ver, ¿en tiempos de quién se cree que Egipto fue liberado de los Ixos? Pues hablamos de un tal Amosis. Amosis, quien expulsó a los Ixos de Egipto. Y con eso empezó el Imperio Nuevo. De ahí hablan del Tratado de Kadesh, pues fue el tratado de paz que se firmó luego de la guerra contra los hititas. Y esto lo llevó a cabo Ramsés II. La C. ¿Ya? A ver, me dicen 9 dedo. Dayanita. Dayanita. ¿Quién es Dayanita? Ya sé quién es. Bueno, gustos son gustos. En efecto, la respuesta es Dayanita. Ahí está. Claro, no puede ser otra. La máxima expansión es con Tutmosis II, correcto, y el culto monoteísta lo llegó a establecer durante su reinado Amenofis IV, ¿ya? Más conocido como Akenatón. Y finalmente la 10, pregunta San Marcos también, a ver, dice que en Egipto y en Mesopotamia, pues con la escritura y con un alto desarrollo hidráulico, es decir, un gran manejo del agua, ¿no? Para aprovechar mejor los ríos Tigris, Éufrates, Nilo. ¿Qué cosas se pudo desarrollar tanto en Egipto como en Mesopotamia? ¿Qué se pudo desarrollar? Pues una agricultura, ¿ya? Que va a dejar muchos excedentes, ¿no? Que va a haber un gran sobrante de cosechas, ¿no? Muy bien, y con esta riqueza pues se va a poder mantener a una población numerosa, una población que va a ser capaz de construir grandes obras. Así que nos quedamos con la A. Muy bien, ¿ya? Estas ya son las preguntas de Grecia que luego resolvemos. Listo, ahora sí, vamos a pasar pues a estudiar la historia griega. ¿Ya? Muy bien, nos vamos a la antigüedad, al sur de Europa, al territorio griego, para pues, recordar la historia de este pueblo. Una historia, por cierto, muy larga. Vamos a centrarnos pues, en lo más importante, ya que el tiempo no nos permite pues, ¿no? Avanzar tanto. A ver, muy bien. Grecia, entonces. Tenemos en pantalla una península. ¿Ves esta península que se encuentra al sur de Europa?
pues esta península se llama los Balcanes. En la parte sur de la península balcánica es donde se desarrollaron estos griegos, ¿ya? En la parte sur. Ahí ves un montón de ciudades, Atenas, Esparta y muchas otras. Así que colocamos que Grecia corresponde al territorio que está al sur de la península balcánica, ¿ya? Como también Grecia abarca las numerosas islas que se encuentran acá, entre el mar Egeo y el mar Mediterráneo, ¿ya? Todo esto al sur de Europa, ¿ya? Por acá se ve el taco de Italia, de la bota, ¿no? Por acá está Italia, ¿no? Muy bien, ya más allá está Asia Menor, que es, digamos, la entrada al continente asiático. Ahora, el término Grecia es un término que los romanos van a utilizar. Los romanos van a denominar Grecia a este lugar. Los griegos en sí no llamaban a su territorio Grecia, ¿ya? Le llamaban la Hélade. Y asimismo no se llamaban griegos, se llamaban helenos. Helenos. ¿Está bien? Bueno, actualmente ya este lugar corresponde a un país que se llama Grecia. De ahí que le digamos griegos, ¿no? A todos los habitantes de este lugar, ¿no? De ahora y del pasado, ¿no? ¿Ya? Ya sabes que si viene en alguna pregunta el término Hélade, pues es el nombre como llamamos en la antigüedad al territorio griego. ¿Ya? Muy bien, voy a utilizar también este término para pues, que se nos quede, y también el término heleno, por supuesto, ¿no? Periodo de su historia. A ver, la historia griega, pues inicia, la historia de las civilizaciones griegas, mejor dicho, inicia desde el 2600 antes de Cristo aproximadamente, cuando surge la primera civilización de este espacio que estamos llamando Grecia, la civilización cretense, hasta el año 146 antes de Cristo, cuando los romanos pues toman el control de todo este territorio. Ya, como verás, son unos 2500 años de historia que tenemos que estudiar el día de hoy. Ya, 2500, wow. La historia eh, de la antigua Grecia se divide en varias partes, como puedes ver. El periodo cretense, el micénico, el oscuro, el arcaico, el clásico y el helenístico. Hay varios periodos, tenemos que ver qué cosa destacó pues en cada uno de estos momentos. Ya les adelanto que el periodo que más nos va a ocupar, el que más vamos a destacar es el periodo clásico, porque es el periodo de apogeo de la civilización griega. ¿Ya? Muy bien, también se suele hacer esta diferencia, en la se hace, eh, hablar de griegos o helenos únicamente a partir del periodo oscuro, ¿ya? Solo a partir del periodo oscuro, ¿ya? Y lo anterior, el periodo cretense y micénico, corresponde a una época prehelénica. Y a estas civilizaciones se les suele llamar, pues, civilizaciones egeas, ¿ya? Así que tengamos en cuenta esta diferencia que se hace. Muy bien. A ver, empezamos con el periodo cretense. El primer periodo de esta historia de la antigua Grecia fue aquel en el que se desarrolló la civilización cretense, también llamado minoica. Cretense por la ubicación. Si volvemos al mapa y buscamos a Creta, pues ahí lo vamos a encontrar. Ya acá está esta isla llamada Creta, que pertenecía y pertenece hasta el día de hoy a Grecia. Hay unos puntitos ahí, puedes ver. Justamente estos puntitos que nos indican los lugares más importantes de la isla de Creta en esos años. Festos y sobre todo Nosos. ¿Ya? Y habían otros lugares más.
Ahí están, ¿no? Así que Festos y Nosos son más antiguos que Atenas, Esparta, Tebas, todo lo que vamos a destacar después, ya que esta historia de los cretenses corresponde al tercer milenio antes de Cristo, ¿ya? Un tiempo muy antiguo, ¿no? Comparable al periodo sumerio de Mesopotamia o al del periodo del Imperio Antiguo en Egipto, cuando se construían las pirámides. Muy bien, entonces tenemos a la civilización cretense, ¿ya? Llamado así por que se desarrolló en una isla con este nombre, o también llamado minoica, ya que se habla de un personaje mitológico que gobernó aquí, en Nosos, en Creta, llamado Minos, de ahí el término minoico. Muy bien, esta civilización fue la más antigua del territorio griego y la más antigua de toda Europa, de toda Europa. Por supuesto que hay civilizaciones más antiguas en otros continentes. Ya hemos hablado de los egipcios en el norte de África y de los sumerios en Mesopotamia. Pero a nivel europeo, esta civilización cretense fue la más antigua. Muy bien, ellos corresponden a la edad de bronce. ¿Ah? Recuerda que estas civilizaciones, pues siempre las ubicamos en la edad de los metales. Sea en la edad de bronce, las más antiguas civilizaciones, o en la edad de hierro, ya las civilizaciones ya avanzadas. Muy bien, los cretenses van a tener pues una agricultura, un pastoreo, una pesca, pero también van a tener una actividad comercial que con el tiempo se hará pues próspera. Van a tener una economía centrada en la actividad comercial, ¿sí? Por eso coloco pues esta embarcación, ya que estos cretenses eran personas que lograron dominar la navegación, lograron construir numerosos barcos y con esto pescaron, comercializaron o también ejercieron una defensa de la isla de Creta. Muy bien. Los cretenses fueron la primera talasocracia. ¿Qué significa talasocracia? Pues talaso, mar, y cracia, poder, autoridad. Así que decimos que una talasocracia, pues, es aquel, ¿no?, estado, en aquel poder basado en el control del mar. ¿Ya? Entonces, el primer pueblo que tiene poder controlando el mar. ¿Ya? La vez pasada vimos que los pueblos de Mesopotamia y el pueblo de Egipto no eran talasocráticos. Ellos tuvieron una expansión por tierra o dominaron grandes ríos, pero no los mares. Así que Creta fue la primera talasocracia. Muy bien, y esto va a caracterizar no solo a ellos, ¿no?, sino también a los siguientes griegos que vengan. En la isla de Creta se desarrollaron varias ciudades-estado, ¿ya? Siendo la más importante, pues, Nosos, ¿ya? Muy bien, en la ciudad-estado de Nosos, ¿ya? Por cierto, cuando hablo de una ciudad-estado, cosa que ya dijimos cuando tocamos Mesopotamia, una ciudad-estado es una ciudad autónoma políticamente. Una ciudad-estado es aquella ciudad que tiene su propio gobierno, su propio rey, sus propias leyes, ¿no?, su propio ejército, una ciudad independiente. ¿Ya? Muy bien. Estas ciudades tenían gobernantes. A esos gobernantes se les llama minos. ¿Ya? Así es, ¿no? Y hay un minos que es el que más se destaca, ¿no? Uno que gobernó en la ciudad de Nosos, ¿ya? En un palacio en esa ciudad, el palacio de Nosos, que vemos pues en esta imagen, el palacio de Nosos. Lo que destaca en la arquitectura cretense son sus palacios. Muy bien, allí entonces vivió supuestamente el rey Minos. ¿Por qué digo supuestamente? Porque esto ya es mitología. Y la mitología pues no la podemos demostrar, ¿no? ¿Ya? Pues tenemos que establecer un límite entre lo que es histórico, es decir, científico,
Es decir, podemos demostrarlo con fuentes históricas y aquello que es solo mitológico, ¿no? Que parte de la imaginación, de las creencias, del pensamiento de la época, pero no podemos demostrarlo, ¿no? O todavía no. Quién sabe, más adelante se descubran fuentes que nos permitan demostrarlo. Así que consideramos que Minos fue un rey legendario, puede que haya existido, puede que no, o simplemente puede que Minos hayan sido todos los gobernantes de Creta, ¿no? Que tenían esa denominación. Muy bien. Este palacio de Nosos fue descubierto por el arqueólogo Arthur Evans. Y de ahí, pues, ¿no? El interés, el conocimiento que se adquirió de esta antigua civilización. Para llamarle civilización, recordarás, tiene que tener escritura. Pues la escritura que se utilizó en Creta fue el lineal A. Lamentablemente, el lineal A aún no se ha podido descifrar. Así que ahí están tablillas de arcilla con los caracteres de este lineal A, pero que no se sabe qué dicen. Hay formas de escritura que hasta el día de hoy no se han podido descifrar. Acá tenemos un ejemplo. La vez pasada dijimos otros, ¿no? Los quipus de los incas, indescifrables aún. Muy bien. Ahora, otra cosa que también estoy destacando, y con esta imagen, es este toro. ¿Ves? Un animal al parecer sagrado en la antigua Creta, vinculado pues a sus creencias religiosas. En el Palacio de Nosos hay un espacio como para que se practique esto. ¿Qué es esto? Pues tauromaquia. Así le decimos actualmente. En ese tiempo no sería lo mismo, sería taurocatapsia. La corrida de toros, pero aquí no mataban al toro. Eran acrobacias las que hacían los cretenses. ¿Ya? Y esto es una pintura en el Palacio de Nosos. Sueltan al toro y el acróbata, ¿no? Que es un experto en hacer esto es muy peligroso, puedes encontrar la muerte aquí, pues tenía que, apoyándose en los cuernos del toro, darse un volantín, ¿ya? Un salto mortal, y como ves cae en el lomo del toro, otro salto y cae al otro lado. Muy bien, y así daban espectáculos públicos, ¿ya? Actualmente también existe una tauromaquia, pero pues el torero no hace estos brincos, ¿no? Utiliza una capa y termina pues normalmente matando al toro. Aquí no lo mataban. Muy bien, entonces eso lo sabemos por las evidencias que nos han dejado, ¿no? Por estas pinturas que nos han dejado los cretenses. Bien, entonces fue una sociedad desarrollada, con Estado, con una economía comercial mayormente, ¿no? Con escritura. Muy bien, ¿qué pasó con esta civilización? Se habla de la erupción de un volcán cercano que habría traído trastornos, que habría generado pues que la prosperidad empieza a decaer. Un terremoto, una erupción volcánica, un maremoto, la naturaleza fue dura contra los cretenses, y que esto habría debilitado pues las estructuras políticas, habría destruido los palacios, y ante una Creta debilitada, pues con el tiempo llegaron extranjeros, los invasores indoeuropeos de la rama de los aqueos. Los aqueos terminaron dominando Creta, y ahora el Palacio de Nosos va a tener a reyes extranjeros, aqueos. Muy bien, entonces así dejamos esta primera parte dominada por los cretenses y entramos a un nuevo periodo dominado ahora por los aqueos. Los aqueos van a levantar nuevas ciudades y una de ellas llegó a tener el predominio, Micenas. Micenas. Por eso hablamos de una civilización micénica. También le llaman cretomicénica porque los micénicos van a absorber la cultura del pueblo anterior. Muy bien. Constituido, dice, por un conjunto de ciudades-estado de origen aqueo.
En efecto, nuevamente, ciudades independientes van a florecer en el territorio griego, ¿ya? Algo que falta en la historia griega es la unificación política, algo que no se ha dado en esta larga historia. La unificación política consiste, pues, en que todas estas ciudades terminen uniéndose en un gran estado, en un gran imperio, de la mano de un único rey. Pero esto no ha ocurrido. Bueno, va a ocurrir, pero no por obra de griegos propiamente, sino por obra de extranjeros, como ocurrió con Alejandro Magno, pero él era de Macedonia. Así que falta la unificación política, que sí se dio en Mesopotamia y también en Egipto, ¿no? Destacamos la ciudad de Micenas, descubierto por el arqueólogo Schliemann, ya qué difícil apellido, pues estos alemanes, complicado. Ya, muy bien. Esta ciudad de Micenas lo ubicamos en la península del Peloponeso. ¿Así? ¿Dónde queda el Peloponeso? En este mapita podrás ver que al sur de Grecia se encuentra ese territorio donde está mi cursor. Este territorio, ¿ya? Parece que fuera así como una mano con 4 dedos, pues este lugar se llama la península del Peloponeso. ¿Ya? Entonces, allí ubicamos a Micenas. Y desde allí, Micenas va a ejercer el control, no absoluto, habían luchas, resistencias, pero va a cobrar una gran autoridad sobre otras ciudades griegas de esta época. ¿Ya? Micenas, entonces. Muy bien, desarrollaron una agricultura de cereales, el trigo y la cebada son pues los alimentos fundamentales en la dieta de los griegos. También desarrollaron el comercio marítimo, fueron una nueva talasocracia, la de los micénicos. Muy bien, a diferencia de los cretenses, que construyeron palacios, y no se ven estructuras, digamos, defensivas, ¿no? Grandes murallas. En el caso de Micenas, sí vemos eso. Y tenemos como ejemplo, por acá, la Puerta de los Leones, que es la puerta de entrada a Micenas. Entonces ahí observamos cómo los muros están hechos de grandes piedras. ¿Ya? ¿Por qué le llaman la Puerta de los Leones? Porque verás que en esta parte superior de la puerta hay 2 leones que están, pues, como, ¿no? Tienen el pecho, la cabeza levantada, pues ya no se ven tanto las cabezas por el tiempo. Esta es la Puerta de los Leones, un ejemplo de la arquitectura megalítica que existió, pues, en Micenas. Muy bien, ellos van a tener también una escritura, el lineal B, que sería una evolución del lineal A, ¿no? Por algo el nombre es similar. Pero una diferencia es que el lineal B sí se ha podido descifrar. En cambio, el lineal A aún no. Así que esto nos permite que tengamos un mayor conocimiento del pasado de los micénicos que el de los cretenses, por la presencia de fuentes escritas. Muy bien. Ahora, en este momento es cuando se da una de las grandes guerras más recordadas de la antigüedad, la guerra de Troya, en la que las ciudades aqueas, dirigidas por Micenas, van a enfrentarse a la ciudad de Troya. ¿Ya? En este mapita observamos que mientras en este lado están los griegos aqueos, como le estamos llamando en este tiempo, más allá estaba la ciudad de Troya. ¿Ves? Este lugar es Troya. Troya tenía una buena ubicación. Los troyanos controlaban el acceso, puedes ver ahí, el acceso al Mar Negro. Y en el Mar Negro habían poblaciones que producían mucho trigo y otros ¿no? recursos que los griegos querían comercializar. Los griegos, algo que le falta a los griegos es valle. El territorio griego es muy accidentado, hay poco valle. Así que ellos cultivan sus cereales, ¿no? Su trigo, su cebada,
pero ya en una cantidad insuficiente. Los griegos, por otro lado, producían una excelente cerámica y otras artesanías. Querían llevar, pues, e intercambiar sus artesanías con, pues, el trigo en el Mar Negro. Pero Troya está en el camino. Troya controla este paso. Y para ir para allá, pues, los troyanos le iban a cobrar peaje, entre comillas, ¿no? No, los griegos decidieron acabar con Troya para de esa forma tener libre el camino hacia el Mar Negro. Micenas va a dirigir esta guerra para poder expandir su poder comercial hacia el Mar Negro. Ya tenía control en el Mar Egeo, en el Mar Jónico, en parte del Mar Mediterráneo, pues van hacia el Mar Negro. Muy bien, entonces ya sabes cuál fue la causa principal de la lucha entre los griegos y los troyanos, ¿ya? La rivalidad comercial, eh, ¿ya? Entre estos pueblos por el Mar Negro, sobre todo por el Mar Negro, ¿ya? Muy bien. Te digo esto porque cuando a veces hablamos de la guerra de Troya y preguntamos por la causa principal, pues no falta aquel que contesta, pues el rapto de Helena por parte de Paris, príncipe troyano. O la cólera de Aquiles, pues eh, nuevamente separemos lo histórico de lo literario. En este tema es necesario esto, ¿no? Porque los personajes que ustedes conocen en la Ilíada, pues son personajes de quienes no podemos probar su existencia. Así que no podemos hablar en historia, pues, de un Paris, de una Helena, de un Héctor, y así, de un Aquiles. Menos, pues, si se acepta que Aquiles era un semidios, ¿no? No podemos hablar al respecto. Eh, Hay una máscara acá, la máscara de Agamenón. Ya, así se le llama, pero realmente no era la máscara de Agamenón. ¿Ya? Agamenón no corresponde al tiempo de esta máscara, pero así se llama. Así que si ves esto, la máscara de Agamenón, esto no demuestra que Agamenón haya existido. ¿Quién era Agamenón, por cierto? Los que recuerdan la Ilíada, Agamenón era el rey de Micenas durante la guerra de Troya. El malo de la película, ¿no? Agamenón. El que, pues, de alguna manera forzó a Aquiles, ¿no? A participar, a luchar, ¿no? Muy bien. Entonces, la guerra de Troya fue una gran victoria de Micenas sobre Troya. Troya es destruida, tampoco hay evidencias para hablar del caballo de Troya, ¿sí? Así que eso sigue siendo solo una narración, no algo histórico. Muy bien, pero sí sabemos que Micenas ganó esta guerra, ¿ya? Y de esa manera amplió su dominio comercial hasta el Mar Negro. Con esto, Micenas vive su apogeo, su mejor momento, ¿ya? Pero como la guerra fue larga, esto también desgastó a Micenas. Y esto va a permitir que no mucho después Micenas sea derrotada, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo es que acaba esta historia de la civilización micénica? Pues con la llegada de nuevos invasores. ¿Quiénes? Los dorios. Los dorios eran otros indoeuropeos que llegaron desde el norte. Ellos van a comenzar a controlar gran parte del territorio griego. Aprovechando el desgaste militar de los griegos en la guerra contra los troyanos y también pugnas entre las propias ciudades griegas, aqueas. Además que los dorios venían con una tecnología que los micénicos no conocían. Hasta Micenas nos encontramos en la edad de bronce de la historia griega. ¿Quiénes traen el hierro? Superior al bronce, sabemos. El hierro es traído a Grecia por los dorios. Así que tenían una tecnología basada en el hierro. A diferencia de Micenas y antes Creta,
basada en el bronce. Y así las ciudades aqueas van a caer, Micena va a caer, y ahora serán los dorios los que impongan su autoridad en gran parte de Grecia. Muy bien, con la llegada de los dorios tenemos otro periodo, la época oscura. ¿Ya? Esto nos preguntó San Marcos. La época oscura se relaciona con qué evento? Pues con la invasión de los dorios a Grecia. ¿Ya? Ahí está. No solo llegaron los dorios, también llegaron otros pueblos a Grecia en ese momento. Llegaron los jonios, llegaron los eolios. ¿Ya? Muy bien. Destacamos la llegada de los dorios porque son ellos los que acabaron con la civilización anterior. Bien, eh, a ver, ¿por qué le llamamos época oscura? Oscura, ¿ya? Por el decaimiento cultural. Estos dorios no tenían la cultura elevada como tenían los micénicos o los cretenses antes. Estos dorios ni siquiera tenían escritura inicialmente. Así que ante la falta de fuentes históricas para conocer este momento, la historia le ha llamado pues la época oscura a estos años en que los dorios invadían suelo griego. ¿Ya? Así que hay una decadencia cultural en este momento, ¿ya? Una edad media, digamos, en la historia griega, ¿ya? Pero será solo por un tiempo, porque luego ellos, bajo la influencia, ¿no?, de otras poblaciones, de la población, ¿no?, que se encontraba antes, y la llegada de otros pueblos, pues van a, digamos, a desarrollar también su cultura. Muy bien, la época oscura. De ahí viene la época arcaica. En la época arcaica, ¿qué destacamos? Que estos dorios, jonios y eolios van a levantar nuevas ciudades. Ciudades-estado, como siempre, ciudades autónomas, unas de otras. Solo que ahora a estas ciudades griegas le vamos a llamar polis. Antes, antes, antes omití el término polis, pero no es correcto hablar de polis cuando hablamos de la civilización cretense o micénica. Recién ahora es que corresponde utilizar este término, polis, para llamar a las ciudades-estado propiamente griegas. Propiamente griegas. Es decir, los descendientes de los dorios, jonios y eolios. Muy bien, en esta época arcaica surgieron entonces nuevas ciudades, las cuales vamos a denominar polis. ¿Ya? Ahora, le decía que el territorio griego es un territorio muy accidentado, muy accidentado. ¿Ya? Las montañas, quebradas, reducen considerablemente el espacio donde van a vivir los helenos o griegos. ¿Ya? La población, sin embargo, está en aumento. La tierra no era suficiente para toda esta población. ¿Ya? Habían luchas por el control de la tierra de cultivo, por los valles. Una consecuencia que va a traer esto es la emigración de los griegos. Ellos van a salir de estos territorios y van a poblar otros lugares. ¿Ya? Para eso colocamos un mapa aquí. A ver, esto ha sido pregunta de admisión, ¿ah? Sobre la colonización griega, que fue una consecuencia de la falta de tierras productivas en el territorio griego. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya para este tiempo, vemos pues nuevas ciudades, Tebas, Atenas, ¿no?, Corinto, Esparta y otras más. Entonces, estas ciudades van a colonizar otros territorios, como vemos en los alrededores del Mar Negro, o en este lugar que se llama Asia Menor. Se van a levantar acá varias ciudades. Mileto va a ser muy importante en la historia griega. ¿Ya? Muy bien. También
van a colonizar el sur de Italia, como puedes ver. La bota, la parte sur, va a estar poblada por griegos. También la isla de Sicilia y así otros lugares. Muy bien, entonces a esto le llamamos la colonización griega. Otra pregunta que hizo San Marcos sobre este punto es el siguiente. ¿Cómo se le conoce a las ciudades griegas que fundaron colonias en otros lugares? ¿Cómo se les conoce? ¿Ah? Aquí está, miren. ¿Ya? Hay colonias, ¿y cómo se llaman las ciudades que fundan esas colonias? Metrópolis. ¿Ah? Metrópolis. Mira, contiene el término polis. Polis es una ciudad griega, ¿no? Metro significa madre. Así que Atenas, por ejemplo, era una metrópolis, era una ciudad madre. ¿Por qué madre? Porque fundó colonias en otros territorios. ¿Ya? Y hasta ahora usamos el término metrópoli para indicar pues a aquella ciudad o aquel estado que tiene un imperio colonial, que tiene colonias, ¿no? Así es, ¿no? Como fue España, para nosotros, la metrópoli, bueno, Madrid, ¿no? En especial, en tiempos en que el Perú era un virreinato. Muy bien. Entonces, colonizaciones, metrópolis, ya han sido tomados como preguntas de admisión. Ahí está. Otro dato que suelo ver es cómo se le conoce al sur de Italia, a esta zona colonizada por los griegos. Se le conoce como la Grecia Magna. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Muy bien, estas ciudades nuevas, estas polis, en el periodo arcaico, surgen y comienzan la recuperación de la cultura griega. Estas ciudades van a ir adoptando ciertas formas políticas, van a ir consolidando ciertas formas, ¿no?, de generar riqueza. Y cuando ya vemos que estas ciudades están en un gran momento, viven pues un gran momento, entramos a la época clásica, al periodo clásico, que es el periodo pues más grande de la historia de la antigua Grecia. ¿Ya? Entramos a la época clásica entonces, muchachos. Ahí está, periodo en el que las polis alcanzaron su auge político, también económico y cultural. Muy bien. Sin embargo, a pesar del desarrollo de las distintas ciudades, cada ciudad seguía siendo autónoma. ¿Ya? Atenas por un lado, Tebas por otro, Esparta, ¿no?, de otra manera. Todos eran ciudades griegas, pero pues cada uno tenía su propio estado, ¿ya? Cada ciudad era independiente del resto. Así que nos preguntamos, ¿por qué las polis no se unificaron? ¿Por qué no? Pues la respuesta que normalmente encontramos ante esta pregunta es una respuesta geográfica. Nos dicen que la geografía no determina, pero sí puede influir poderosamente en algunos casos, como fue el caso de los griegos. ¿Ya? Así que si vivimos rodeados por cadenas montañosas que dificultan el avance, el poder no ir de un lugar a otro, dificultan la integración de los pueblos. Por ejemplo, ves la historia del Perú, pues la cordillera de los Andes, de alguna manera, eh, dificultó la integración de la sierra con la costa. La Amazonía, ¿no?, toda esta naturaleza, ¿no?, tremenda, pues dificultó también pues, la integración, ¿no?, de las poblaciones selváticas con el resto del país, ¿no? ¿No? Por un lado, pues la geografía nos puede dar grandes cosas, grandes riquezas, pero también nos puede poner, pues, ¿no?, dificultades, ¿no? En cambio, hay otros territorios que son planitos, que favorecen, pues, la integración de las poblaciones que ahí viven. Entonces, Grecia es un territorio muy accidentado, muy montañoso, y esto va a significar que las poblaciones griegas
vivan de manera aislada unos de otros. Y así como terminan las cosas, en cada zona va a desarrollarse una ciudad independiente del resto. ¿Ya? Muy bien. Aparte de que estos griegos no tenían una cultura o no eran pues homogéneos totalmente en cuestiones étnicas. Recuerda que habían polis fundadas por jonios, otras polis fundadas por dorios, otras por eolios, y así pues no eran idénticos las poblaciones. ¿Ya? Muy bien. Además que cuando ya eran ciudades ya consolidadas, ya las élites que gobernaban cada ciudad no querían la unión con otras ciudades por temor a perder sus privilegios. Claro, porque si se unen, ¿quién ahora va a gobernar? ¿Quiénes van a gobernarnos? ¿Será nosotros, los atenienses? No, serán ellos, los espartanos, pues ante la posibilidad de perder sus privilegios, pues las élites que gobernaban cada polis preferían mantener la autonomía. Muy bien. Además, que estos griegos eran grandes emporios comerciales, ¿no? Estas polis, que van a rivalizar entre ellos. Muy bien. Pero entonces, ¿por qué hablamos de griegos? ¿Por qué le llamamos, por qué hemos unido todas estas ciudades en un concepto, ¿no? Grecia. ¿Ya? ¿Realmente existía una Grecia entonces? Bueno, si con el nombre Grecia nos referimos a un territorio, ¿sí? Entonces existió Grecia, el territorio griego. Pero si nos referimos a un estado, a un país, a un solo país, pues en este tiempo podemos decir que no. No existió un reino o un estado llamado Grecia. ¿Ya? No. Existían diversos estados, decenas de ciudades-estado. ¿Ya? Muy bien. Pero entonces, ¿por qué hablar en general de griegos? ¿Qué tenían en común atenienses, tebanos, corintios, etcétera? Tenían en común, sobre todo, el idioma. Hablaban el mismo idioma. ¿Ya? Sea entonces en Corinto, en Esparta, en Tebas, todos hablaban griego. Y esto era lo que les permitía, pues, hablar de una civilización, ¿no? De hablar de una Grecia, ¿no? ¿Ya? El idioma. ¿Está bien? Claro que podían haber dialectos variados. De todas maneras, era el mismo idioma. ¿Qué otra cosa vinculaba a las polis? La escritura. Utilizaron el mismo alfabeto de 24 letras. ¿Ya? Este alfabeto que nosotros conocemos, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, etcétera, ¿no? Entonces, sea en Atenas, sea en Corinto, utilizaban el mismo alfabeto, ¿ya? Sea pues en Mileto, sea ¿ya? Platea, pues utilizaban el mismo alfabeto. La religión, también, creían en los mismos dioses, ¿ya? Ustedes ya los conocen, ¿no? Los dioses del Olimpo, creían en los mismos dioses. Podían tener un dios favorito, pero pues creían en las mismas divinidades. ¿Ya? Muy bien. De esa forma, la cultura los unió. ¿Ya? Lo que la política no pudo, y hasta los negocios los tenían ahí rivalizando, pues la cultura sí los unió. ¿Ya? Y cuando llegó el momento en que casi fueron invadidos por una población extranjera, los persas, quienes no hablaban griego, y por eso les llaman bárbaros. Los griegos llaman bárbaros a aquellos pueblos que no tienen su idioma. Bárbaro. Los romanos utilizarán el mismo término después. Así que cuando sean atacados por los bárbaros, los persas, pues los griegos, al verse atacados, ¿no? En conjunto, pues se unirán. ¿Y qué era aquello que los sentía, pues, los hacía sentir eh, miembros de una colectividad? Pues el idioma, ¿no? Sus creencias, su cultura.
Muy bien, compartieron los conocimientos, ¿no? Sean científicos, filosóficos, ¿ya? Compartieron los estilos artísticos, ven los templos en una u en otra ciudad, pues hay similitud, ¿no? El uso de columnas, eh, muy bien, sus mitos, ¿no? Que se difunden y los comparten los distintos griegos, ¿ya? Así es, ¿no? Esas filosofías, ¿no? Pues la cultura. Muy bien, entonces políticamente separados, culturalmente unidos. Muy bien, sigamos. Esparta. Tenemos aquí a una de las polis pues, más importantes de la Hélade en este periodo clásico, Esparta. A ver, fue la polis más militarista, en efecto, ¿ya? Así es, ya que se buscaba, se buscaba, se buscaba, ya, disculpen, eh, se buscaba, ya, disculpen nuevamente, ya, para que ya tengo a mi hijo al costado, eh, convertir a todos los ciudadanos, ya, de Esparta en soldados. Y no en cualquier soldado, sino en una máquina de luchar, ¿no? En los mejores soldados del mundo, ¿no? De ese tiempo. ¿No? Así que fue una ciudad centrada en lo militar, ¿no? Esparta. ¿Ah? Y eso, pues, eso nos lleva, pues, a recordar la película 300, seguramente. ¿No? Ahí vemos, pues, ¿no? Cómo se vestían los soldados griegos en ese tiempo. Usaban, pues, estos escudos, ¿no? Circulares, de hierro, ¿no? Pesados, ¿ya? Y largas lanzas, ¿no? Con puntas también de hierro y una armadura en la cabeza, ¿no? En el pecho. Muy bien, ahí está. Entonces, vemos acá soldados pesados, hoplitas. Los espartanos se convirtieron, pues, en los mejores soldados de este tipo. Esparta lo vamos a ubicar en la península del Peloponeso, cerca donde estaba Micenas antes, en el valle de Eurotas. ¿Ya? Aquí vemos un pedazo de Grecia, la península del Peloponeso, y aquí ubicamos Esparta. ¿Ya? Ahí puedes ver Esparta. ¿Ya? Hay un río que pasa por Esparta, el Eurotas. Muy bien, los espartanos controlaron uno de los valles más fértiles de toda Grecia. Y no fue casualidad que estén aquí, sino que ellos llegaron y tomaron el control de este valle fértil, también llamado Laconia. ¿Ya? Muy bien. Esparta fue una ciudad fundada por dorios. Dorios. Así que los espartanos son descendientes de dorios. ¿Ya? Muy bien. Como tenían una tierra fértil, tendrán en la agricultura su actividad principal. Había tierra agrícola para, al menos para la nobleza espartana, cosa que había más bien escasez de tierras en la mayoría de ciudades. En Esparta, pues contaban ellos con un importante valle. Solo que como la tierra era un bien, pues relativamente escaso también, era necesario que la tierra sea propiedad del Estado. Y el Estado reparta las tierras únicamente entre los varones, entre los verdaderos espartanos, solamente entre ellos. ¿Por qué digo verdaderos espartanos? Porque en Esparta no solo se encontraban los descendientes de los dorios, estos guerreros, sino que además habían otras poblaciones que no eran dorios, eran descendientes de otras poblaciones que estaban allí antes, ¿ya? Entonces, a esos otros, que llamaremos luego periecos e ilotas, el Estado a ellos no les da las tierras, únicamente a los verdaderos espartanos, los descendientes de Dorios. Muy bien, ahí está.
Muy bien. Ahora, Esparta va a tener unas leyes muy particulares, cosas que no se daban en otras ciudades, porque este militarismo, esta, pues, como el mismo Leónidas lo dice en la película 300, pues, ¿ya? Esto es Esparta, dice, ¿no? Como diciendo, pues, es una ciudad, pues, totalmente distinta. ¿Quién fue el que estableció esas leyes? Pues, Licurgo, el principal legislador que tuvo Esparta. A estas leyes que van a regir en Esparta por mucho tiempo y que van a hacer que Esparta no cambie, porque eran leyes que se van a mantener, se le conoce como la retra, la ley fundamental, la constitución espartana, entre comillas, constitución, por supuesto. Muy bien, Licurgo, con estas leyes, convirtió a Esparta en un estado militarista, volcado a la guerra, y también un estado aristocrático u oligárquico. Es decir, Esparta no era una democracia. Esparta era una ciudad donde una élite, una minoría, era la que decidía. ¿Ya? Los espartanos no creían en la democracia, consideraban que todos, no, los mejores deben decidir, los mejores deben de gobernar, no todos. ¿Ya? La democracia va a nacer en otro lado, en Atenas. Esparta nunca ya aceptó la democracia. Muy bien, así que tenemos una oligarquía, es decir, un grupo reducido de espartanos que van a tener el control del poder. Esparta era una oligarquía. Muy bien, se le llama agogé a la educación espartana, una educación militarista, militarista, ¿ya? Me están anotando, pago a los funcionarios públicos. El pago a los funcionarios públicos, eso es la mistoforia, y eso lo vamos a ver en Atenas, ¿ya? Muy bien, eso tiene que ver con la democracia. Aquí, como no hay democracia, no podemos hablar de esa mistoforia, ¿ya? Muy bien, entonces le decía que el lago G era la educación y que esta educación era militarista. Es decir, cuando ibas a la escuela, pues no te enseñaban mucho de historia, de ciencias, ¿no? De letras, sino de lucha, ¿no? De lucha. Era una escuela militar la que existía en Esparta, ¿ya? Una educación militarista. Lamentablemente, una educación militarista no favorece el surgimiento de grandes científicos, filósofos, ¿no? Escritores, lamentablemente no, pero sí favorece la formación de excelentes soldados. Por eso las demás ciudades le tenían miedo a Esparta, ¿ya? No querían pelear contra el ejército espartano, al que consideraban pues no invencible, ¿no? Por la formación tan dura y a tan corta edad que tenían pues los varones espartanos, cosa que no se daba en otras ciudades. Así es. Era una educación estatal porque el Estado se encargaba de esta educación, era obligatoria, así es, todo varón espartano, siempre y cuando sea descendiente de Dorio, sea un espartano verdadero, porque si era un varón esclavo, obviamente no. Tiene que ser un espartano verdadero. Obligatoriamente tenía que pasar por esta educación militarista. Obligatoriamente. Desde los 7 años, ¿ya? Una edad muy temprana para que un hombre, pues, sufra los rigores de una educación militarista. Y así formaban, pues, un ejército eh, muy preparado, ¿ya? Sin embargo, ¿qué defecto tiene el ejército espartano? Calidad, pues, de primera. El problema era la cantidad. Esparta nunca llegó a tener un ejército impresionante en número no. Por eso no existe un imperio espartano. Si Esparta hubiera tenido millones de soldados,
estaríamos estudiando ahora pues el Imperio Espartano, ¿no? Tal vez el más grande del mundo en la antigüedad. Eso no existe, ¿no? Porque no tenían el ejército suficiente para salir a conquistar el mundo. No lo tienen. Y ellos no son de aceptar extranjeros en su ejército. No son de incluir a sus esclavos en el ejército. No. Ellos desprecian a los demás. Ellos se consideran, pues, como decía por acá un político, ¿no? Una raza distinta, ¿no? Muy bien, pasemos a ver la sociedad espartana. Muy bien, a ver, hemos hablado de los guerreros, muy bien, a esto les vamos a llamar espartiatas. También homoioi, que lo podemos traducir como los iguales. Eran los espartanos verdaderos, ¿ya? Muy bien. Ellos eran considerados ciudadanos. Ya sabes que los ciudadanos son aquellos que tienen todos los derechos que ofrece la ciudad. A diferencia de otros que van a estar más abajo, que no eran ciudadanos, no tenían pues todos los derechos. Muy bien. Ellos se encargaban de la defensa del Estado, de defender Esparta, de morir por Esparta, ¿no? Si era necesario. Así que los espartiatas eran convertidos en grandes guerreros. Llega un momento, por supuesto, que ya el cuerpo ya no sirve para la guerra. Llegamos a una edad en que ya nuestro cuerpo se hace débil. Cuando ya envejecían los soldados, entonces los jubilaban y ahora se dedicaban a la política. En Esparta, los políticos mayormente eran ancianos, eran viejos, justamente porque eran los jubilados del ejército. Por eso hablamos en Esparta de una gerontocracia, ¿no? De un régimen con gran presencia de ancianos, quienes pues han asimilado mucha experiencia, ¿no? Cuando eran jóvenes han luchado y bueno, pues creen que tienen la preparación para gobernar, ¿no? Para ser espartiata, tienes que ser descendiente de los dorios, ¿está bien? Y los dorios no se mezclan con otros grupos, no, ellos son muy cerrados, ¿no? En esto, ¿no? ¿Quiénes más están en Esparta? Los periecos. Los periecos eran hombres libres, libres, no eran esclavos, pero tampoco tenían los mismos derechos que los espartiatas. ¿Ya? Eran libres, pero no eran ciudadanos. Estaban en una situación intermedia. ¿Ya? Muy bien. Ellos eran comerciantes, artesanos, es decir, los espartanos verdaderos se dedicaban a la guerra o a la política, pero no cultivaban, no comercializaban, no hacían artesanías, no, esas cosas eran despreciadas por los espartanos verdaderos. Entonces, otros grupos tenían que existir para que se encarguen de eso, como los periecos. ¿Ya? Muy bien. Y están, ahí vemos, ¿no? Haciendo comercio, los periecos, en cambio los espartiatas, ¿no? Vemos ahí vestidos como guerreros. Y faltan los ilotas. Los ilotas, algunos los consideran esclavos, otros los consideran siervos. ¿Por qué la diferencia? Porque esta población ilota, y dije bien, dije ilota, no otra cosa, eh, lo veían como esclavos, pero al esclavo normalmente se le podía vender, a estos no. A los esclavos se les podía matar, porque no tienen derechos. A estos no se les puede matar así nomás. Entonces, el ilota eh, tal vez no era un esclavo completamente, pero estaba muy cerca de serlo. Aquí le estamos llamando siervos. Ellos eran propiedad del Estado, ¿ya? Es decir, los ilotas no pertenecían de manera particular a algún espartano, sino pertenecían en conjunto al Estado. Entonces, si esto es esclavismo, es un esclavismo masificado, un esclavismo estatal, ¿ya? Que es un esclavismo no tan desarrollado como el esclavismo particularizado, donde el esclavo es propiedad de quien lo compra, ¿ya? Eso es en Atenas, es
en Roma. Atenas, Roma, pues representan el auge del esclavismo. Bien, cuando nace un espartano verdadero, el Estado no solo le da tierras, el Estado también le da hilotas para que trabajen sus tierras. Muy bien, entonces los hilotas son repartidos entre los espartiatas para labores agrícolas. ¿Ya? Muy bien, un problema que había en Esparta era el siguiente. Si comparamos el número de hilotas con el número de espartiatas, los hilotas eran muchísimo más. Muchísimo más. ¿Ya? Imagínate, un espartiata por 15 hilotas. ¿Ya? Imaginemos esa cantidad. 1 y 15. Si los hilotas se rebelan, aprovechando su mayor número, podrían acabar con los espartanos. Podrían tomar el control de esta ciudad. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué Esparta se volvió militarista? ¿Por qué Licurgo estableció que todos los varones espartiatas tienen que ser soldados sí o sí? ¿Y por qué tienen que entrenar tanto, tan duro, desde los 7 años? ¿Por qué? Para cuando se den estas rebeliones dilotas, los espartanos sean capaces de vencer a los rebeldes. ¿Ah? ¿A cuántos puedes vencer? Pues con el entrenamiento que yo tengo, que es casi nulo, puedo vencer a tal vez a uno, ¿ya? Pero si tuviera el entrenamiento espartano, tal vez podría derrotar a 5, a 10, a 15. Pues los ilotas no tenían entrenamiento militar, ¿ya? Tenían número. Entonces, la razón de por qué Esparta se volvió así era por el temor a las rebeliones de ilotas. El temor a verse superado por sus esclavos, o bueno, sus siervos. Pasa, ¿no? Puede pasar esto. Así es. Muy bien, ahora, pero si los ilotas aumentaban en número, porque entre ellos se unían, tenían hijos, aumentaban en número, esto era más peligroso. Imagínate ahora un espartano por 20 ilotas. Más complicado. Entonces, ¿qué hacer? Para limitar el número de los ilotas, se practicaron las criptias. ¿Ya? ¿Qué era esto? A ver, ya esto ocurría no frecuentemente, pero pasaba. Eh, Bajo algún argumento, el Estado espartano le declaraba la guerra a los ilotas. Con la declaratoria de guerra ya podían matarlos, porque están en estado de guerra. Entonces, una parte, una porción de los ilotas va a ser, pues, cazado, ¿no? Va a ser, pues, objeto de persecución por parte de los jóvenes soldados espartanos. A esta cacería de ilotas se le conoce con el término de criptías. ¿Para qué servía esto? Uno, para dar entrenamiento a los jóvenes espartanos, para que aprendan pues a matar. Dos, para limitar el número de ilotas y de esa manera tenerlos asustados y evitar las rebeliones. ¿Ya? Lo cual fue una práctica pues terrible, ¿no? Uno ve la película 300 y dice, pues no, los espartanos son los buenos. ¿Ya? Pero después nos enteramos de estas prácticas y decimos, pues, pero qué gente buena hace eso, ¿no? Los ilotas, pues, sufrían, ¿no? La explotación en Esparta, ¿no? Aquí los vemos, pues, trabajando la tierra, pues, a látigo, ¿no? En esta imagen que encontramos en internet. Y en la explotación, pues, los hacía querer rebelarse, pero por otro lado estaban, pues, los mejores soldados al frente, ¿no? Muy bien, entonces, Esparta. ¿Ya? En política, a ver rápidamente, Esparta tenía dos reyes, ¿ya? Uno para la guerra, otro para la religión. Hablamos por eso de una diarquía, dos reyes. Pero los reyes no eran los que tenían el mayor poder, no. Por encima de los reyes estaban 5 ancianos llamados éforos. Ellos se encargaban de vigilar que los reyes y todos cumplan las leyes.
las leyes de Licurgo, ¿ya? Eran los ancianos que supervisaban a los demás, inclusive a los reyes. Muy bien, también había un consejo de ancianos que era la que elaboraba las leyes, la jerusía. Ahí está, ¿no? Las leyes. También había una asamblea popular que reunía a los guerreros, se llamaba Apella, ¿ya? Y elegía a ese consejo de ancianos. Muy bien, entonces así vemos la política en Esparta. ¿Esto es una democracia? No, no es una democracia, ¿ya? Esto es una aristocracia u oligarquía, ¿ya? Para que sea una democracia, la Asamblea Popular debería ser la institución política más importante. Eso sí pasó en Atenas, por eso decimos que Atenas sí fue una democracia. En cambio acá no. Los reyes, los ancianos de la Jerusía y sobre todo los éforos eran los que tenían el control. No la mayoría, sino una minoría. Y justamente aristos, de aristocracia, aristos significa pocos. Cuando pocos gobiernan, hablamos de una aristocracia o una oligarquía. Atenas. A ver, Atenas fue la polis más importante que la propia Esparta. No, pero si Esparta tenía mejor ejército. Sí, pero eso no es lo único que importa, ¿no? ¿Y qué tal en Marina? ¿Cómo estaba la Marina espartana? Ah, ahí sí, no destacaba. ¿Y cómo estaban las artes? ¿Y qué tal, no? Los templos y sus científicos no tenían. Pues Atenas justamente sobresale en cuestiones culturales, sobresale en cuestiones políticas. La democracia nace acá. Atenas va a ser una ciudad más próspera en lo económico, ¿ya? Más riqueza se generaba, pues, por parte de los atenienses que por parte de los espartanos. Así que por estos motivos consideramos que Atenas era, pues, la polis más importante de este periodo clásico. Inclusive, cuando volvió a existir Grecia, a principios del siglo XX, cuando nació Grecia, ¿qué ciudad tomó para que sea su capital? ¿Esparta o Atenas? Pues sabemos que la capital de la Grecia actual es, ¿cuál es? Atenas, ¿ya? Por algo será, ¿no? Muy bien, ¿dónde queda Atenas? Acá tenemos algunos mapitas, pues en un pedazo de Grecia vemos el Ática, una península, acá está el Ática, ahí está Atenas, con su puerto, el Pireo, ahí está. Muy bien. Atenas se ubica en la península del Ática, ¿ya? Al sur de Grecia. Muy bien. ¿Quiénes fundaron Atenas? Los jonios, no los dorios, los jonios. Y ahí vemos una diferencia entre atenienses y espartanos. ¿Ya? Los espartanos son descendientes de dorios, los atenienses de jonios. ¿Ya? Las dos poblaciones, los dos grupos étnicos más importantes del mundo griego en esta parte de la historia. ¿Ya? Y eso pues es rivalidad, ¿no? Rivalidad. Así es, como historia del Perú hablan de, no sé, los chancas contra los incas. Es una rivalidad que subsistió a pesar que cayeron los chancas, cayeron los incas hasta los españoles. Las rivalidades étnicas se mantuvieron por más tiempo a pesar que cayeron pues ambos pueblos bajo la dominación española. Muy bien. Ellos no tenían un valle relativamente amplio como los espartanos, tenían un valle muy estrecho, la tierra no alcanzaba para todos, por lo tanto, poco a poco Atenas va a tener una economía más comercial que agrícola. El comercio marítimo será la base de la economía ateniense. Y para eso van a construir una flota mercante, una flota de comercio pues numerosa, que va a poder controlar el mar Egeo, que es el mar que está pues en los alrededores de esta Grecia. Muy bien, ahí está, ¿no? Acá en este otro dibujo podemos diferenciar dos lugares
dentro de Atenas. La Acrópolis, que como ves está en la parte alta, y el Ágora, que está en la parte baja. Entonces, si diferenciamos, a ver, Ágora es la plaza principal de Atenas. Aquí la gente se reunía. Nosotros tenemos algo similar, ¿no? Una plaza de armas, un centro de la ciudad, pues, y aquí la gente se reunía, por ejemplo, acá están vendiendo a un pobre esclavo, ¿ya? Aquí alguien está leyendo algo, tal vez algo que está aprobado en el consejo, ¿ya? Y hay debates políticos allí, están trabajando, la gente está paseando, está haciendo comercio, pues es el centro de las actividades de los griegos, el ágora, ¿ya? Muy bien. En cambio, la Acrópolis es el lugar sagrado. Hay que subir porque la Acrópolis, como el nombre lo dice, es la zona alta de la ciudad. Y la zona alta estaba reservada para los dioses, ¿ya? Por eso aquí levantaron los grandes templos, como el Partenón, que es el que más, ¿no?, se destaca, ¿no? El Partenón, ¿ya? Acrópolis y Ágora, ¿ya? Hay que diferenciar en esta ciudad griega, en esta ciudad, perdón, ateniense. Evolución política. A ver, al inicio Atenas tenía un rey, un basileo, como le llamaban. Es decir, Atenas era una monarquía. El poder se centraba en una sola persona. Mono significa uno, había un gobierno de una persona. Pero esto no le gustó a los nobles. A los nobles, dueños de tierras, se les conoce como los eupátridas. Estos eupátridas dijeron no, desaparece la figura del rey y ahora Atenas se volvió una aristocracia. Es decir, un grupo reducido de personas va a tener el control político. ¿Quiénes? Los eupátridas, la nobleza de sangre, ¿ya? Y transmitían el poder a sus descendientes. Muy bien, pero pasó el tiempo y esto tampoco fue del agrado. ¿De quiénes ahora? No fue del agrado de los comerciantes. Surgían grandes comerciantes, hombres ricos, pero que no eran de la sangre de los eupátridas, no eran de sus familias, eran nuevos ricos que habían aparecido. Ellos no estaban de acuerdo con la aristocracia, porque para estar en el poder tenías que tener la sangre de ellos. No, ¿ya? Muy bien. Antes de pasar al siguiente régimen, tenemos a Dracón. Dracón fue el creador de las primeras leyes escritas en Atenas, el Código Draconiano o el Código Severo. Severo porque sus leyes estaban castigadas, pues, duramente, ¿no? Con la pena de muerte en varios casos. Inclusive, aquellos que no podían pagar sus deudas eran condenados a la esclavitud. Muy bien, el código draconiano corresponde a tiempos de la aristocracia. Muy bien. Solón, ¿no?, de quien San Marcos ha preguntado, Solón fue un legislador. Solón hizo cambios en Atenas, ¿ya? Va a ser una nueva división de la sociedad. ¿Ya? Va a dividir a la población según su riqueza, ¿ya? Dependiendo de cuántos ingresos tenía, va a dividir a la población libre en 4 partes. ¿Para qué hacer esta división? Pues para pedirles más impuestos a los que tenían más ingresos. Ah, pero si tú pagas altos impuestos, tienes derecho a ocupar los cargos de gobierno. En cambio, si no pagas impuestos porque perteneces a la 4ª clase, a los que tienen menos ingresos, tampoco puedes acceder a cargos de gobierno. Y así con Solón se estableció un régimen conocido como la timocracia. ¿Ya? En la timocracia va a haber un grupo reducido de personas que van a tener el poder. Sí, pero esta vez los que tienen el poder no es por la sangre, sino es por la riqueza. ¿Ya? Esto debido a la reforma de Solón.
¿Ya? En palabras más sencillas, pues, en la timocracia, los que van a tener el poder van a ser los más ricos. ¿Ya? Una aristocracia, pero de la riqueza, ya no de la sangre, como al inicio. ¿Ya? Es esta timocracia. Ahora, ¿esto a quién no le gustó? Pues a la gente más humilde. Ya, por un lado, ya no pago impuestos porque gano poco, pero quiero participar, ¿no? Quiero, ya, porque lo que ellos deciden me afecta. Tengo derechos. Por eso seguirán habiendo más protestas sociales. También Solón fue el que eliminó la esclavitud por deudas. Muy bien. Estas protestas sociales fueron aprovechadas por Pisístrato. Este hombre tomó el poder por la fuerza. En la antigua Grecia, ¿cómo se le llama a aquel que tomaba el poder por la fuerza? Pues se le llamaba tirano, ¿ya? Tirano. Entonces, la tiranía es la otra forma de gobierno, pero de aquel que llegó por la fuerza. Pisístrato, basándose pues en el apoyo popular, la gente no de abajo que se quejaba de que el poder estuviera en manos solo de los ricos, pues Pisístrato logró tomar el poder. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Bueno, varias de sus reformas, de sus obras, beneficiaron a la gente de abajo, pero la tiranía no era pues la forma de gobierno que querían. Así que llegamos a la última, a la decisiva. A partir de la reforma de Clístenes, ¿ya? Que establece la isonomía, es decir, los ciudadanos van a tener los mismos derechos, los mismos privilegios. Ya no habrán diferencias entre ciudadanos, sean ricos o sean pobres. Si eres ciudadano de Atenas, tienes los mismos derechos. ¿Ya? Esta isonomía es la igualdad ante la ley por parte de los ciudadanos. Con esto pudo desarrollarse la democracia. ¿Ya? Y en la democracia, las decisiones lo toman los ciudadanos en su conjunto, no una élite, los ciudadanos en su conjunto. Para eso había una asamblea popular donde los ciudadanos se reunían para tomar decisiones, ¿ya? Las decisiones más importantes de la ciudad. Por eso a Clístenes se le considera el padre de la democracia. Y para proteger la democracia, Clístenes creó el ostracismo. El ostracismo era un procedimiento para desterrar a aquella persona en Atenas que era considerado un peligro para la democracia. ¿Ya? Entonces, si creías que esta persona tenía la ambición de ser un tirano, ¿ya? De querer tomar el poder por la fuerza y romper con el orden democrático, podías colocar su nombre en el ostracón. Ostracón era pues un pedazo de arcilla donde anotaban el nombre de aquel a quien considerabas que era un peligro para la democracia. El nombre que más se repetía era desterrado, expulsado de la ciudad por 10 años. Después de 10 años podía volver a Atenas. El ostracismo, ¿no? De Clístenes. Muy bien. Esta democracia, entonces, nace aquí. No era una democracia como ahora, por supuesto, porque la democracia actual, pues, considera ciudadanos a la gran mayoría. En cambio, en la democracia de Atenas, la mayoría no eran ciudadanos, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Además, que era una democracia directa, porque directamente los ciudadanos decidían. En cambio, nosotros lo que hacemos es elegir representantes y esos representantes son los que deciden. Nosotros elegimos a los congresistas, al presidente y luego ya nosotros no decidimos, ¿no? Ellos ya toman las decisiones. En cambio acá no. Si había que aprobar una ley, se llamaba Asamblea Popular, democracia directa. Muy bien. Además, ¿cómo uno llegaba a ocupar un cargo? No era por elecciones como ahora, sino por sorteo. Así que cualquiera podía salir sorteado y ocupar un cargo público. Cualquiera, ¿no? ¿Ah? ¿Qué tal si sale sorteado para que seas, no sé, alcalde, congresista? ¿Ah? ¿Qué tal? Pues es mejor por sorteo. ¿Mm? Pero
¿Así te aseguras que los que lleguen a ocupar cargos de gobierno sean los más idóneos, los más preparados, si cualquiera puede salir sorteado? Ah, y otra cosita, ¿ah? No había paga. Al ocupar un cargo público no te remuneraban, ¿ya? Era ad honorem. Así que tal vez no te anime mucho ser parte de esta democracia que no pagaba pues a sus funcionarios. Después recién van a comenzar a pagar, ¿no? Con la mistoforia que un compañero mencionaba. Bien, Atenas, su sociedad. A ver, tenemos, hay que apurarnos, a los atenienses verdaderos, los ciudadanos, ahí está, sean pues descendientes de esa nobleza antigua, los eupátridas, o también la gente de la población, la gente común, los demiurgos, ahí está, los atenienses eran descendientes de los jonios, ya sabemos, ¿ya? Y para ser ciudadano ateniense tenías que ser hijo de padre y madre ateniense. Esto pues hacía que ellos rechacen el casarse con extranjeros, ¿no? Con aquellos que no eran atenienses verdaderos. Y las mujeres quedaban también pues al margen, ¿ya? Era una sociedad sumamente machista o patriarcal la ateniense. Los metecos, ellos eran extranjeros que vivían en Atenas, pero eran hombres libres. Por supuesto, no tenían la ciudadanía, no eran atenienses verdaderos. Muy bien, también están los esclavos. Acá se habían numerosos esclavos y era un esclavismo particularizado. Es decir, cualquiera podía ser dueño de esclavos, solo necesitaba tener plata para ser esclavo. ¿Ya? Claro, cualquiera puede tener un automóvil, pues, último modelo, solo falta plata, ¿no? Igual acá, ¿no? Muy bien, entonces tenemos una sociedad muy esclavista. Acá indicamos que quienes no eran los ciudadanos, las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Entonces, ¿qué porcentaje del total de la población eran ciudadanos? A ver, los ciudadanos están de color amarillito. En esta gráfica, pues dice que quitando a los esclavos, que eran la mitad de la población, quitando a los metecos o extranjeros, que eran la quinta parte de la población, nos queda un 30% de atenienses que no son esclavos ni extranjeros. Pero aquí falta más, hay que quitar a las mujeres, la mitad, 15%. Hay que quitar a los menores de edad, eh, ya a los menores de edad. ¿Con cuánto nos quedamos? ¿Con cuánto nos quedamos? Del total de la población ateniense, solamente eran ciudadanos un 8%, un 9%, ya pone 10%, solo uno de cada 10 hombres que vivían en Atenas era ciudadano. Entre ciudadanos son iguales ante la ley, pero en comparación a otro que no es ciudadano, pues no había igualdad entre ellos. En Atenas gobernaban los ciudadanos, sí. El problema era que no cualquiera era ciudadano. En cambio, en una democracia actual, pues todos somos ciudadanos. Seamos pues varones, mujeres, ¿no? Bueno, los menores de edad sí, todavía no los consideran porque, bueno, hay una madurez que alcanzar, ¿no? Con los años. Al menos han reducido. Antes era 21 la mayoría de edad en el Perú, lo redujeron a 18. Pues, así como verás, era una democracia para pocos. ¿Ya? No una democracia para todos, como es lo que se busca en la democracia actual. En política, a ver rápidamente, en política, aquí la institución que más destacamos es la Asamblea Popular o Eclesia. Aquí se reunían los 35.000 o 40.000 ciudadanos que habían, ¿ya? Y aquí ellos reunidos votaban las leyes, decían esta ley va, esta no va. Lo que hoy hace el Congreso, en este tiempo en Atenas lo hacía la gente, los ciudadanos, votaban las leyes. ¿Ya? Y también aprobaban si había guerra o no había guerra, ¿ya? Así es. Y para esto la gente no solo votaba, tomaban la palabra, opinaban. Ahora, necesitas enviar a alguien que suba, pues, para que convenza. Así que en Atenas aparecen, pues, grandes oradores, ¿no?
grandes oradores, Demóstenes, Períctetes, o podías contratar pues algún filósofo que con una, ¿no? eh, forma de hablar, pues, ¿no? Muy exquisita, pues, pueda de una manera tirada a tu favor, ¿ya? Así que tenemos la Asamblea Popular, la Eclesia. También había una especie de parlamento, el Bulé, habían 10 estrategas que se encargaban del ejército, habían 10 arcontes, que eran algo así como ministros del Estado, un tribunal de liastas, un tribunal popular, que se encargaba de aplicar justicia en determinados casos, ¿ya? Sobre todo, recordemos la Asamblea Popular. Muy bien, vamos a las guerras, antes que el tiempo nos gane. Las guerras médicas. Muy bien, nos ubicamos en el siglo V antes de Cristo. Estamos en Grecia. Aquí ves a Esparta, más allá ves a Atenas, ¿ya? Y así habían otras polis, ¿ya? Otras polis. Muy bien, ahí está, ¿no? Más allá, en Asia Menor, llegaron los persas. El imperio persa tiene como corazón eh, la meseta iraní, el país de Irán actualmente. Los persas se expandieron enormemente. Conquistaron Mesopotamia, conquistaron Egipto, llegaron hasta la India, llegaron hasta Asia Menor, ¿ya? Que es este lugar, ¿no? Donde está Turquía actualmente. Acá habían griegos, ¿recuerdas? Ciudades griegas llamadas ciudades jonias, como por ejemplo está Mileto, ¿ya? Y otras ciudades. Muy bien, cuando llegaron los persas a este lugar, los persas dominaron a los griegos que estaban acá. Y no se contentaron con eso. Querían capturar también este territorio. Querían conquistar completamente Grecia, su tierra y sus mares. Entonces se van a enfrentar persas contra griegos en las guerras médicas. ¿Ya? Tal vez el mejor nombre hubiera sido guerras pérsicas, pero los griegos llamaban medos a estos persas y de ahí el nombre. ¿Por qué sabemos mucho de estas guerras? Porque un historiador griego nos lo narró. En su obra Historias, Heródoto, el padre de la historia, narró las guerras médicas. ¿Por qué la guerra? Por el expansionismo de los persas. Han existido varios imperios persas a lo largo de la historia, en la antigüedad, la Edad Media, moderna, bueno, hasta la Edad Media. De ahí que a este imperio le llamemos Aqueménida, ¿ya? Para diferenciarlo de otros imperios. Muy bien. Además, la rivalidad comercial que había en el mar Egeo entre los comerciantes del imperio persa, los fenicios que vivían dentro de este imperio, y los comerciantes griegos. ¿Ya? Esa rivalidad los lleva pues a la guerra, ¿no? ¿Quién controla los negocios en el mar Egeo, en el mar Jónico, en el mar Negro, etcétera? La guerra empezó con la rebelión de Mileto. En Mileto, ahí puedes ver la ciudad griega en Jonia, en Asia Menor. Mileto estaba dominado por el imperio persa. Mileto se sublevó y pidió ayuda a los griegos para su rebelión. ¿Quiénes aceptaron ir a ayudarles? Los atenienses. ¿Ya? Los atenienses van a apoyar a Mileto. Mileto lleva la rebelión hasta Sardes. Sardes era la ciudad dominada por los persas, la ciudad que controlaba esta parte de Asia Menor. Los griegos llegaron y quemaron Sardes. Muy bien, los persas reaccionan, atacan, derrotan a los rebeldes, queman Mileto, pero no van a estar satisfechos, porque los atenienses que habían ido a ayudar lograron escapar. Escaparon los atenienses a sus tierras y así el imperio persa no iba a perdonar la llegada de atenienses a Asia Menor, ¿ya? Les va a echar la culpa del incendio de Sardes y de esa manera los persas van a tener un pretexto para ir a Grecia a buscar a los
Las guerras. Hay 3 guerras médicas. En 3 momentos los persas y los griegos se enfrentaron. ¿Ya? Muy bien. En la primera guerra, el imperio persa tenía como emperador a Darío I. Darío I fue el que había sofocado la rebelión de Mileto, pero ahora va a enviar a un ejército contra Atenas. ¿Ya? Aquí vemos la línea, ¿ya? Cómo avanza la línea roja y va a llegar cerca a Atenas. Va a llegar a un lugar llamado Maratón. La batalla de Maratón fue la primera batalla en las guerras médicas. Se peleó cerca de Atenas. Atenas había intentado pedir apoyo a Esparta, pero Esparta le dijo no. La rivalidad entre ellos pues llevó a que los espartanos no les apoyen. Así que Atenas, prácticamente sola, se enfrentó a los persas en la batalla de Maratón. ¿Y qué resultado trajo esta batalla? Pues una victoria de Atenas, que sorprendió a muchos, porque Atenas tenía menos hombres que los persas en esa batalla, pero aún así ganaron. ¿Ya? Destacamos a Milcíades en esa batalla. Darío perdió, ¿no? En este primer ataque que se produjo. ¿Ya? Darío entonces ya no volvió a atacar, pasó el tiempo. Su hijo, Jerjes, gobernó el imperio persa. Y Jerjes es el que continúa la guerra. Esta es la Segunda Guerra Médica, con Jerjes. Muy bien, ahora tenemos las líneas verdes. Pues Jerjes envía sus fuerzas por tierra. Él mismo va en persona a invadir Grecia. Quiere vengar Jerjes, pues la derrota en Maratón. Ya, además, manda una flota de barcos que van a avanzar también contra Atenas. Primero contra Atenas, porque Atenas fue quien apoyó a los rebeldes de Mileto, quien ganó en Maratón. Primero era darle una paliza a Atenas y después conquistar toda Grecia. Muy bien, Atenas convence a muchas ciudades de unirse, porque el enemigo esta vez venía con todo su poder. ¿Ya? Pero Esparta no aceptó inicialmente. Los ancianos se negaron a que Esparta vaya a la guerra. Ahora, los atenienses organizaron una defensa marítima. Unieron los barcos para luchar primero en el mar contra el enemigo y después ya en tierra. Sin embargo, Jerjes y sus tropas avanzaban y se estaban acercando a Grecia. Así que un rey de Esparta, llamado Leónidas, decidió participar. Él y una escolta personal de 300 hombres se dirigió hacia un lugar llamado las Termópilas. Ese lugar era un desfiladero, un paso necesario. Por aquí tenían que entrar los persas. Era un paso relativamente angosto, mar a un lado, montañas al otro. Allí se van a plantar los 300 espartanos con Leónidas, ¿no? Como en esta imagen que saqué de la película 300. También participaron otros, no espartanos, griegos no espartanos, ¿ya? Pero los que se pusieron adelante, ¿no? Claro está, eran los espartanos, con esta barrera de hierro, ¿no? Muy bien, Jerjes y los persas trataron de cruzar por las Termópilas, pero fueron impedidos por los espartanos. Un día, otro día, pues los espartanos le estaban dando tiempo a los demás griegos para que puedan ganar en el mar, ¿ya? Y luego puedan enfrentarse a los persas en tierra. Pero hubo una traición, los persas conocieron otro camino para llegar más allá de este paso, los demás griegos abandonaron la defensa, los espartanos se quedaron a seguir peleando, fueron rodeados y la batalla de las Termópilas terminó pues con la muerte de Leónidas y los 300 espartanos que allí defendían. Hay que ver la cantidad pues de enemigos, eran 300 contra 300.000 del imperio persa. Pues los espartanos eran muy fuertes, pero no eran tampoco pues saiyajines para ganar pues 1000 a 1, ¿no? Tampoco, ¿no?
Muy bien, y así los persas pudieron seguir avanzando y entraron a Grecia. ¿A dónde llegaron los persas? A Atenas, y quemaron Atenas. Pero en el mar, los griegos consiguieron una victoria. La alianza tuvo éxito. Los espartanos terminaron uniéndose también a la alianza después de la muerte de Leónidas. Tenían que estar porque habían matado a los persas a su rey. Pues los griegos unidos lograron pues vencer en el mar en el combate de Salamina. Y luego ya pelean contra los persas en la batalla de Platea. Entonces los espartanos y los demás griegos pues logran vencer a los persas. Y así terminó la Segunda Guerra con una nueva victoria griega, solo posible por la unión. Hasta Esparta se había unido con los demás griegos. Y así ganaron. Ya la Tercera Guerra fue ataque de los griegos. La Liga de Delos, la alianza griega, pues logró victorias. Y así se firmó la paz. Los persas pidieron la paz, fueron liberadas las ciudades griegas en Asia Menor, los persas desocupan los mares, los griegos vivían ahora su mejor momento luego de la victoria. El imperio persa vive más bien la decadencia. Ahí están. Grecia está en su mejor momento. ¿Cómo le llamamos a este periodo? El siglo de Pericles. ¿Ya? Seguimos en el siglo V antes de Cristo. ¿Y qué ciudad es la que más prosperidad ha alcanzado? Perdón, Atenas. El siglo de Pericles es un gran siglo para toda Grecia, pero en especial para Atenas, que se convierte en la polis hegemónica de Grecia, la que va a tener la influencia sobre los demás griegos. Ahí están. Muy bien. ¿Por qué Atenas fue la líder? Porque Atenas había dirigido a los griegos en las guerras médicas. La alianza que había ganado a los persas, la Liga de Delos, no desapareció, siguió existiendo. Atenas sigue liderándola. Solo que Atenas, ahora, ¿no? Un poquito viva Atenas, aprovecha el poder de la alianza para sí mismo, ¿no? Para crear un imperio marítimo comercial en el mar Egeo, sobre todo, ¿no? Atenas lleva el tesoro de la alianza de la isla de Delos a la ciudad de Atenas. Pues, ¿ustedes creen que Atenas utilizó esa riqueza para reconstruirse? Recuerda que los persas habían destruido parcialmente Atenas. Pues se piensa que sí. Muy bien. Ahora, ¿y por qué le llamamos siglo de Pericles? Porque en Atenas el político más importante de este momento era Pericles, un estratega ateniense. Muy bien, obras de Pericles, ¿ya? Ahí vemos Pericles. ¿Y qué está mostrando Pericles? La nueva Acrópolis, con grandes templos que se levantan en su tiempo, ¿no? El Partenón sobre todo. Muy bien, con Pericles se consolidó la democracia ateniense. Habían quienes salían sorteados y no aceptaban el cargo porque no pagaban, ¿ya? O muchos no iban a la Asamblea Popular porque pues no había ningún incentivo económico para hacerlo. Ahora va a haber un incentivo económico a la Asamblea y también va a comenzar a pagarse los cargos públicos bajo la ley de la mistoforia que aprueba Pericles. Y con eso se dice que se consolida la democracia porque ahora hay una mayor participación de los ciudadanos en la política. Muy bien, se reconstruyó la Acrópolis con grandes templos. ¿Ya? También se establecieron colonias y cleruquias. Las cleruquias son territorios poblados por atenienses, pero donde sus habitantes tienen los mismos derechos que los ciudadanos en Atenas. En cambio, en una colonia, pues, hay una población dominada, ¿no? Arquitectura. Pues vemos aquí el Partenón, ¿no? Cómo se vio, pues, en su tiempo. Este enorme templo de piedra en la ciudad de Atenas. La arquitectura era religiosa, así es, hacen templos, monumental, ¿no? Por su tamaño, megalítica, por el uso de grandes piedras, simétrica, ¿no? En efecto, lados iguales, el uso de varios estilos de columnas.
¿Ya? Acá vemos estilo dórico, jónico, corintio. ¿Qué tipo de columnas usa el Partenón? Las más sencillas, el estilo dórico. Aquí vemos otro templo llamado el Erecteión. ¿Qué tipo de columnas? Pues si lo ves, columnas tipo jónicas. Jónicas. ¿Ya? Y hay un lado donde aparecen columnas en forma de mujer. ¿Cómo se llaman esas columnas? Preguntó San Marcos en una ocasión. Cariátides. Cariátides. ¿Ya? Así que son los templos más importantes de este tiempo, ¿no? El Erecteión y sobre todo el Partenón. Muy bien, otra cosa que también llama la atención es la escultura. Tenemos aquí, pues, el discóbolo, que representa, ¿no?, un cuerpo de un atleta completamente desnudo, mostrando, pues, una belleza física, ¿no?, una armonía en su cuerpo, ¿no? Pues eso es justamente lo que representa la escultura griega, la belleza ideal del cuerpo humano. Esto lo hizo Mirón. También destacamos al escultor Polícleto, quien estableció, pues, pues, señaló que la belleza se basaba en la proporción que guardaban las partes del cuerpo humano. Por ejemplo, la cabeza debe ser la séptima parte de la estatura, el tamaño del cuerpo, para que haya armonía. Y si hay armonía, belleza. Acá tenemos la escultura de Atenea, la diosa favorita en Atenas, pues esto está en el Partenón, ¿no? En el templo del Partenón. Por acá, Fidias también hizo una maravilla en su tiempo, una de las 7 maravillas, la escultura de Zeus en Olimpia, que desapareció con el tiempo. Hay varios estilos en la escultura. El que sobresale es, pues, en la época clásica, porque miren el movimiento que tiene el cuerpo en comparación a la rigidez como era antes. ¿Ya? Además, está en la época helenística, en el periodo siguiente, se representa con expresividad las cosas. ¿Ves este sacerdote, Laoconte, que está, pues, sufriendo el ataque de estas serpientes marinas? Expresa dolor, ¿no? En cambio, el discóbolo no expresa nada en su, ¿no?, en su cara, pues. ¿Ya? Y tenemos la guerra del Peloponeso, chicos, ya nos ganó la hora, así que voy a mencionarlo nomás. A ver, aquí Esparta se enfrentó a Atenas por la hegemonía, y Esparta terminó derrotando a Atenas. Y así fue Esparta quien va a tener ahora el control de Grecia, por un tiempo, hasta que Esparta, pues, fue a su vez derrotada. ¿Ya? Muy bien, hegemonía de Esparta es lo que genera la guerra del Peloponeso. ¿Ya? ¿Qué pasó con Esparta? Con el tiempo fue derrotada por Tebas. Tebas ahora tiene la hegemonía. Y Tebas a su vez fue derrotada después por Macedonia. Macedonia era un reino al norte de Grecia. Eso ya es otra historia, la historia del periodo helenístico. Con ejércitos como este, pues Macedonia conquistó Grecia en la época de Filipo II. Después, en tiempos de su hijo Alejandro Magno, Macedonia conquista, pues, gran parte del mundo. Conquista el imperio persa. Se formó el imperio macedónico. San Marcos nos preguntó sobre este imperio macedónico, sobre la fusión cultural entre la cultura griega y la cultura de los pueblos asiáticos. A esta fusión se le llama helenismo, y tuvo como centro a la ciudad de Egipto, perdón, a la ciudad de Alejandría en Egipto. Este imperio se desintegra a la muerte de Alejandro Magno, y sus territorios serán conquistados por los romanos años más tarde. Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar aquí, ¿ya? La próxima semana ya vamos a resolver las preguntas, porque el tiempo, pues, no nos dio, ¿ya? Muy bien, sigan estudiando. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Cuídense mucho.